¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a compartir una entrevista que le realicé a Mariana Cerviño, autora de La Revolución Rosa Light, Arte, Sexualidad y Clase en el Rojas de la Postdictadura, donde la socióloga aborda el fenómeno artístico de características excepcionales que se dio en el Centro Cultural Ricardo Rojas a finales de los años 80 y durante los años 90, en el periodo de recuperación de la democracia, y que hoy es parte de y objeto de estudio de la historia del arte de nuestro país y también objeto de culto para el coleccionismo de arte contemporáneo argentino. Así que vamos a compartir esta primera parte de la entrevista con Mariana Cerviño. El Rojas nucleó con la dirección de Jorge Bumielmayer, que empieza a dirigir la sala en junio de 1989, nucleó una serie de artistas que traían una estética muy disruptiva con respecto a lo que venía circulando en los espacios centrales del arte, que era más bien un realismo en gran formato, digamos, telas, óleo, figuración. En ese momento hubo una recepción bastante importante de lo que se llamó la transvanguardia italiana, que circulaba a nivel internacional mucho, y había como cierta dificultad heredada de la dictadura como para plantear un arte, digamos, o propuestas artísticas más autónomas, ¿no? de lo que se sabía que iba a funcionar. Un poco porque los artistas estaban muy atomizados, había poca escena. A lo que fortalece el campo artístico es la interacción entre los artistas, que les da como más fuerza para tratar de imponer sus propios criterios, ¿no? Que son los criterios en general más, digamos, más personales, más distintos, ¿no? Lo que se llama la novedad, que por ahí es un concepto bastante moderno, pero que también es muy utópico, y creo que la libertad y la novedad son dos valores que siguen muy fuertes en el arte, ¿no? Como una especie de lugar que quedó de refugio de ese espíritu más utópico, ¿no? De poder pensar que podemos hacer algo diferente. Bueno, digo, esa estética que fue muy disruptiva tenía que ver con, yo lo que analizo en el libro son, por un lado, varias de las trayectorias de estos artistas que venían de vidas, digamos, bastante alejadas de lo que es el mundo intelectual. Padres no intelectuales, no universitarios, ni artistas. Y esto es bastante infrecuente, que, digamos, personas que vienen de familias tan alejadas de esos mundos un poco más elitistas, más cerrados, se atrevan a esos destinos tan inciertos, porque, bueno, ¿viste? Hay que vivir de algo, el arte en nuestro país, pero me parece que en general es una actividad muy incierta, ¿no? No hay una alternativa laboral. No tiene salida laboral inmediata, por lo menos. Entonces las familias que no están, digamos, habituadas o empapadas con esas percepciones estéticas también, que te permitan valorar eso y no pensar que es toda una pavada que no sirve para nada, ¿no? Hay que estar muy imbuido de todo un discurso y un sistema valorativo para poder valorar algo que, sobre todo a nivel social, se valora
valora poco, ¿no? Entonces, y que tiene poca retribución económica inmediata, por lo menos. Mariana Cerviño también se ocupa en este libro, en La Revolución Rosa Light, de la trayectoria de artistas que iban a revolucionar, que iban a plantear fuertes rupturas con lo anterior. Dos figuras centrales de esos años fueron Batato Barea y Liliana Maresca, que planteaban nuevas experiencias a veces difícilmente clasificables. Vamos a seguir compartiendo esta entrevista. En el libro lo que yo rastreé, porque vengo de la sociología, es cómo estas trayectorias heterodoxas y diferentes a los artistas que en ese momento dominaban el espacio del arte, hasta el 80 y pico, hasta el under, diría, porque el under es la vía de ingreso que abre las puertas a un montón de gente que venía de lugares rarísimos y por ahí entraba por la noche, por la disco, por el rock, ¿viste? Porque eran en el under, lo que se llamó el under, eran espacios inespecíficos donde se mezclaban un poco todas las artes, ¿no? El teatro, el rock, salir a la noche y sobre todo salir después de años de haber podido ocupar muy poco el espacio público, ¿no? Y esta manera de ocupar el espacio público más aluvional y más desordenada. Más desordenada, exactamente, le abre las puertas al mundo de la cultura a un montón de gente que estaba hasta ese momento inhibida por esos mundos más solemnes, ¿no? Digo, de los espacios centrales. Entonces, junto con el declive de las autoridades, de la autoridad, digamos, de los individuos y de las instituciones centrales que venían identificadas con el régimen de la dictadura anterior que se iba y que se quería dejar bien atrás, junto con ese declive aparece este otro espacio de circulación más permeable, más abierto, más democrático, donde hacen su ingreso varios de los artistas que después Gumbiermayer nuclea en la Sala del Rojas. ¿Ahí eran artes visuales o también se mezclaba la performance o, digamos, las experiencias? Un artista central de este espacio que te digo del under fue Batato Barea, que habilitó una figura de artista que hasta ese momento no estaba disponible, ¿no? Creo que también esto dio un permiso a una manera de ser artista muy distinta a lo que sería el buen arte. Incluso Gumbiermayer decía que él era un mal actor, o sea, Batato, ¿no? Era, digamos, dentro de los parámetros formales, no tenía formación teatral, incluso él decía que no le interesaba el teatro, le interesaba más esos disparates que él hacía como poeta, ¿no? Y poeta y performer. Poeta no tanto por la escritura de las poesías, que era más un lapilleta el que escribía, digo poeta en el sentido amplio, ¿no? Claro, como un creador de universos diferentes. Exacto, tal cual. Yo no soy actor, ni actriz, ni nada de eso. Pero a mí en teatro no me interesa hacer otras cosas, más así, más instantáneas, digamos. Digo, el Rojas, cuando se inaugura la Sala de Artes Visuales, ya tenía la impronta de Batato Barea, que ya hacía esos espectáculos ahí. Bueno, de hecho la sala se llama Batato Barea, ¿no? Una de las salas de Rojas. Exacto, sí. Y bueno, y además él recitó este poema, creo que se llamaba Lluvia de Conchas, en la inauguración de la muestra de Liliana Maresca, que se llamaba Lo que el viento se llevó, o el viento se llevó lo que creo que se llamaba, con la que se inaugura la sala también, ¿no? Entonces, Gumbiermayer también era muy amigo de Batato y creo que también esta militancia inorgánica, media travesti, de ocupar, digamos, el espacio montados y, bueno, estas figuras problemáticas para la época, ¿no? También... Un poco Borders, ¿no? Sí, Borders para el canon, digo. Para el canon, no, y además que incluso
también tiene bastante que ver con la generación de una autoridad alternativa a la autoridad, digamos, social hegemónica, ¿no? Esta posibilidad de hacer una autoridad de grupo que te permite enfrentar a la otra y no querer participar del centro, sino hacer otra cosa, otra movida, ¿no? Para eso hace falta generar un sistema de autoridades alternativo. Y creo que eso fue posible por un tipo de sociabilidad estrecha que forjaron entre ellos, que pasaba por una relación también con los bienes culturales de mucho afecto, muy íntima, ¿viste? Hay una entrevista, por ejemplo, de Tino Tinto, que dice que cuando lo conoció a Batato, dice, hablamos toda la noche de Alejandra, por Alejandra Pizarnik, ¿no? Pero esta manera de nombrarla por el nombre, como si fuera una amiga, una hermana, una persona, digamos, querida, no solo leída, ¿no? Porque muchas veces estas figuras reemplazaban lazos familiares quebrados por la homofobia, ¿no? Batato Barea tuvo un hermano que se suicidó porque no aguantó, que era gay también, vivía en Junín, en un pueblo muy hostil. Bueno, son niñeces muy difíciles, ¿no? Claro. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Del 4 al 17 de agosto llega el Black Friday a Familia Bercomat. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas nuestras categorías y pagalo hasta en 12 cuotas. ¿Qué estás esperando? Vení a tu sucursal más cercana o entra a familiabercomat.com y renová tu casa. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien. Continuamos en escenarios, conociendo un poco más acerca de los años 80 y 90 y la figura central o el rol central que tuvo el Centro Cultural Ricardo Rojas, historia del arte de nuestro país. ¿Por qué ese nombre del libro, ¿no? La Revolución Rosa Light? Un poco lo explicaba Mariana Cerviño anteriormente en la entrevista. Por un lado se trataba de artistas que planteaban una estética que se corría de la heterosexualidad y por otro lado también se marca el ingreso en el campo cultural de un tipo social de artista que no venía de las clases medias urbanas cultas, sino que venía de otro sector social. Y eso de alguna manera también era interpretado como una ofensa por algún sector. Vamos a ver también con Mariana Cerviño en la próxima parte de la entrevista los héroes de este Centro Cultural Ricardo Rojas y también las influencias que se recibieron de los años 60 y del Ditela. Creo que también esto que te decía del artista moderno, que tiene mucho el Rojas de una vanguardia moderna clásica, digamos, ofrece una teodicea, o sea, una manera de entender y sobreponerse al sufrimiento, porque tiene héroes, digamos, esta historia romántica del arte moderno, como Baudelaire, que te permiten invertir las jerarquías sociales y decir lo que la sociedad desprecia es lo que en realidad vale. Viste que hay una narrativa. Es el valor, lo rechazado. Claro, lo rechazado es porque vale, es porque es bueno, es porque es mejor que lo establecido.
parecido. Y eso, para la salida de la injuria al orgullo, me parece que hay ahí una afinidad, ¿entendés? Una afinidad que refuerza la posibilidad del orgullo a partir de una vida tan difícil, ¿no? Y sobre todo de estar en grupo, porque estaban todo el tiempo juntos, es como si hubiera sido una especie de universo dentro del otro universo, ¿no? Claro. De poder generar un mundo aparte, un refugio y un lugar propicio para desplegar lo que tenían para desplegar, que era muchísimo. ¿Hay alguna herencia del Ditela en el performance o en estas propuestas? Creo que sí. De hecho, una de las personas que apadrinó al Rojas y que incluso les propuso a jóvenes que recién empezaban a hacer muestras con ellos fue Pablo Suárez, que era una persona ya consagrada del Ditela. Y también Roberto Jacobi, ¿no? Que fue una persona también muy importante para ellos. Sí, y no solo te diría del Ditela, sino en general de la recepción de la contracultura de los 60, que ayer un poco lo que yo quería plantear era una herencia de los 60 dividida, ¿no? Por un lado, en los 60 circuló mucho una figura intelectual como la de Sartre, comprometida, seria, con digamos, rasgos de rigor, intelectualidad y compromiso, ¿no? Y de izquierda, identificada con un perfil intelectual de izquierda. Y había también otros 60 que tienen que ver con la contracultura americana, que me parece fue recepcionada por grupos muy minoritarios durante los 60, sobre todo por la militancia gay, y que en los 80, como se organiza más esa militancia, esa herencia creo que se pone más en circulación, se revitaliza, ¿viste? Entonces propone y permite, habilita un tipo de intelectual más hedonista, más al estilo Kerouac, ¿entendés? Autodidacta, hedonista, gay, más ligado a registros perceptivos alternativos, a una vida, digamos, más hippie, ¿no? Como sin horizonte. Sin horizonte de resolución claro del conflicto, ¿no? Como podrían ser más las narrativas de la izquierda tradicional, de la cual toda esta gente que estamos hablando quedó afuera también, ¿no? Y quedó afuera también de la militancia orgánica de los 70. Por eso se resguardaron, uno podría pensar también, ¿no? Pero también estaban en espacios muy diferentes. Bueno, continuamos compartiendo esta entrevista con la socióloga y también licenciada en Artes Visuales, Mariana Cerviño, que analiza, es una investigadora del nuevo coleccionismo y nombra, digamos, al coleccionismo o considera al coleccionista como un elemento central en la preservación del patrimonio artístico y se refiere en la siguiente parte de la entrevista a Gustavo Brusone, que es también fundador de la revista de arte Ramona y que atesora una de las colecciones de arte contemporáneo más interesantes de nuestro país, con obra de muchos de los artistas que pasaron por el Rojas. Brusone conoce a Bumermayer a partir del 96, cuando Bumer da un curso que se llama El Trago del Arte, y ahí empieza a coleccionar Gustavo. Pero, sin embargo, sí trabajé sobre su figura posteriormente al libro, escribí sobre él y lo entrevisté bastante, y es una figura interesante porque también él es un advenedizo en el mundo de la cultura, digamos, del coleccionismo de artes visuales. Sus padres no tenían nada que ver con el arte y también su ingreso, digamos, a este mundo tiene mucho que ver con este momento democrático porque, bueno, él entró al Poder Judicial en estos años también, llegó a ser juez y, bueno, primero fiscal, después fue juez y todo en relación a su mérito, no heredó un cargo, no tenía un padre importante en el Poder Judicial. Y creo que la gente que viene así de otros lugares es la que, digamos, tiene altas chances de cambiar ciertas reglas
de juego, ¿no? Porque las reglas que existen no lo favorecen claramente. Entonces, su manera de ingresar es alterarlas un poco. Trabajan fuera de la tradición. Exacto, y vienen también con otra disposición, con otras maneras, digamos, con menos cosas que conservar y más que cambiar, ¿no? Claro. Damos una sensibilidad más abierta, más relacionada con otros valores, con otras posibilidades. Sí. Te ponen Susan Sontag, ¿no? Esto de contra la interpretación. Exactamente, es otra manera de ver que muy pertinente, totalmente. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso. Bueno, Susan Sontag también, este texto que estás marcando, tiene mucho que ver con esto que te decía de la contracultura de los 60, ¿no? De un momento donde se plantea esta lectura transversal del canon. Y esto genera nuevas posibilidades, abre nuevas posibilidades, no solo a nuevas estéticas, sino a nuevos etos artísticos. Esta palabra que es medio así rara, pero es la idea de ideas sobre el mundo, concepciones del mundo que llevan a maneras y a prácticas distintas, ¿no? Creo que el mundo del arte y el mundo en general, cuanto más heterogéneo y más variado sea, más interesante se pone el debate intelectual, ¿no? Bueno, y el libro realmente resultó lo que esperaba, porque siendo socióloga se me ocurre que tenías ya una idea bastante cerrada de lo que, o por lo menos un objetivo con el cual trabajaste en la tesis, digamos. Sí, o sea, concretamente es el producto de una tesis de doctorado que me llevó 10 años, de muchas entrevistas y de ir acercándome al Rojas desde distintos lugares, desde el campo de la cultura, desde la democracia, el proceso político, lo que fue el Rojas, digamos, a nivel institucional, derivado de la Universidad de Buenos Aires. Después, por otro lado, estas tradiciones intelectuales y ver cómo aparecían. Sí, digamos que me gustaría seguir, porque esto fue hasta el no me entró todo, digamos, arranqué de Berni, porque me gustó historizar para atrás y ver de dónde venía y por qué yo estaba diciendo que el Rojas fue una revolución. ¿Revolución con respecto a qué? Entonces partí de muy antes, de años anteriores. Entonces me quedé en el casi principio. de los 50. Sí, de los 50, sí, exacto. Bueno, también porque revisé las trayectorias de esta gente que nació a fines de los 50, mediados de los 50. Entonces, al recorrer sus vidas, aparecen también eventos históricos que me interesaba entreverar, digamos, con las biografías individuales. Bueno, así que igual el próximo supongo que será mejor y vamos a hablar de Busoni, que claramente es un elemento muy importante porque el coleccionismo tiene el rol de conservar el patrimonio también, ¿no? Si no estuvieran las obras, no podríamos hablar de Rojas. Así que sería bueno que hubiera más coleccionismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Del 4 al 17 de agosto llega el Black Friday a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas nuestras categorías y pagalo hasta en 12 cuotas. ¿Qué estás esperando? Vení a tu sucursal más cercana o entra a familiavercomat.com y renová tu casa. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien.
Bueno, muy bien, ya prácticamente nos estamos despidiendo. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos al arte de nuestro país, a las producciones de los años 80 y 90 que tuvieron como epicentro el Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la UBA, a través de este libro de Mariana Cerviño, La Revolución Rosa Light, Arte, Sexualidad y Clase en el Rojas de la Postdictadura. Mariana Cerviño es socióloga y también, como decía, licenciada en Artes Visuales, así que esa es la orientación, digamos, y la aproximación que hace a la historia del arte de nuestro país. Importante recordar que Cerviño vino invitada a Corrientes por el Instituto de Cultura de la provincia y bueno, gracias a eso pudimos tener esta larga conversación con la socióloga. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos encontrando el próximo jueves a las 19:30, como siempre, en Escenarios. Hasta entonces.